Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales, noveno año, Ostrapati, segunda parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de los videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la segunda de las preguntas. Recuerden que todas las etapas del examen en video están disponibles en la descripción para que ustedes las puedan revisar, las puedan ver las veces que gusten y repasar o practicar. ¿Cuál es un aporte de la sociedad medieval al patrimonio cultural de la humanidad? En este caso, hay varios, pero el que más destaca casi siempre, las preguntas que vienen son sobre la creación de las universidades. Entonces vamos a ver si nos describe alguna opción, algo como lo que dijimos. Cambio de los procedimientos en el campo de la arquitectura al eliminar el uso de la piedra y la madera en las construcciones. Bueno, esto no corresponde y no es un cambio o un aporte de la sociedad medieval al patrimonio cultural. Surgimiento y expansión de las primeras universidades que generaron un cambio en la educación a nivel social. Muy bien, esta sí es un gran aporte que se reconoce de la sociedad medieval al patrimonio cultural. Construcción de obras arquitectónicas de uso público que aún se conservan como los anfiteatros. Esto es de otra época histórica, no corresponde. Influencia del movimiento artístico renacentista que revolucionó la forma de pintar y visualizar el arte. El Renacimiento forma parte de otra época histórica, de la Edad Moderna, no de la sociedad medieval. Entonces tampoco corresponde y por tanto la opción correcta es la opción B. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Vamos con la pregunta 2 o 3 de esta etapa del examen. Considere la siguiente información. Aportes culturales de la Edad Media. En la Edad Media, en las cortes y en las ciudades habría poetas especializados en canciones heroicas y en las plazas, juglares y mimos. Poetas, músicos y bailarines que cultivaban la poesía popular. Estos artistas cantaban poemas populares con el acompañamiento de la viola o la lira. Eran canciones de gesta, baladas, romances, cuentos tradicionales y fábulas. También en la ciudad de las plazas fueron las escuelas de todas las gentes, un lugar donde se realizaban lecturas públicas de diferentes obras. Se puede decir que eran lugares de la vida intelectual para el público en general. En la información anterior se puede valorar un aporte cultural de la Edad Media relacionado con la creación de instrumentos musicales como la guitarra y el tambor surgidos de la improvisación en las presentaciones callejeras. No corresponde, no es el aporte cultural que se necesita o que requiere para completar de manera correcta la oración, la afirmación y el texto. La importancia de los juglares y trovadores como difusores de las noticias, la crítica y conocimiento mediante el entretenimiento popular. Sí, vean que se menciona que la vida intelectual para el público fue muy importante, que esas plazas públicas eran un espectáculo y que las personas allí disfrutaban, aprendían, etcétera. Entonces, sí, vean que la opción B describe correctamente eso y podría ser la opción, pero debemos continuar con la lectura de las dos que quedan. El origen de los diversos géneros musicales que vendría a conformar lo que hoy conocemos como ritmos latinos. No corresponde el nacimiento del teatro como representación de las grandes batallas de los héroes y dioses greco-romanos. Esto es de otra época histórica, no de la Edad Media. Entonces, la opción B, la respuesta correcta, que nos explica acá. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales APANDI, también para el de Cívica, recuerden que en el canal hay disponible a la venta un resumen en PDF que incluye los temas para que ustedes se preparen de la mejor manera posible para ese examen. Si ustedes se encuentran interesados en adquirirlo, acá en la descripción del video hay un número de teléfono al que me pueden contactar para adquirir el resumen. Vamos a la pregunta 14, el siguiente texto. La peste negra generó una serie de efectos en el curso de la historia europea. Fue una de las pandemias más devastadoras de la humanidad que alcanzó su punto máximo en Europa entre los años de 1347 y 1350, con un tercio de la población muerta. ¿Verdad? Qué cantidad más increíble de personas, de seres humanos, que fallecieron a causa de la peste negra. Una de las razones que contribuyó a la rápida expansión de la epidemia, indicada en el texto anterior, fue, ¿ok? Recordemos que la peste negra se generó sobre todo por una enfermedad que transmitían los roedores, las ratas específicamente, y en alguna época histórica se pensó que eran los gatos, entonces se comenzó a matar a los gatos y entonces las ratas se propagaron con muchísima más fuerza, además que había malos hábitos de higiene en la época y el comercio, las redes comerciales entre Asia, entre el Oriente, entre Europa, esto generó la expansión de la enfermedad a distintas ciudades europeas.
La insalubridad de las calles europeas y la carencia de agua potable. Sí, podría ser una de las causas o razones que contribuyó a la rápida expansión. El adecuado almacenamiento de los granos básicos no corresponde, más bien no había un adecuado. Y la preparación antes de consumirlos tampoco. La proliferación de mosquitos en Europa, ya que estos contribuían a transmitir la enfermedad. No, la enfermedad fue transmitida por los roedores, por las ratas específicamente. El transporte de productos de América a Europa no aplica. Vean el año 1347, 1350. El transporte de productos de América a Europa se dio en otra época histórica, muchísimos siglos después o varios siglos después. Entonces, la opción A es la correcta. Seleccionamos y enviamos. Recuerden que ustedes pueden practicar este examen de manera gratuita en socrative.com. Zapandí 2030 sería la habitación para que ustedes puedan practicar este o los demás ejercicios que están disponibles de manera gratuita. Muy bien, vamos a la página, a la pregunta, perdón, número 15. Lea la siguiente información. A final del siglo XIII hubo una gran epidemia de peste negra que cobró la vida de 25 millones de personas. Los pobladores de las costas veían llegar barcos a la deriva con toda la tripulación muerta. Al inicio pensaban que los transmisores de dicha peste eran los gatos, por los que comenzaron a eliminarlos, medida que poco ayudaría ya que eran las ratas las que transmitían la enfermedad. Todo el mundo habla de la enfermedad por coronavirus en el 2019, COVID-19. Conocer los datos es fundamental para estar preparados y protegerse a sí mismo y a los seres queridos. Tristemente, una parte de la información que hay disponible es falsa. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Entonces vean que en ambos momentos históricos, tanto en la peste negra del siglo XIII como en la enfermedad actual que la humanidad todavía no ha terminado de enfrentar, que es el COVID-19, todo esto, estas epidemias, lo que demuestran es que hay un desconocimiento en cierta época, en cierto momento histórico, y que no ayudan a los seres humanos, que sino que van en contra más bien y nos podemos enfermar con mayor facilidad, podemos adquirir la enfermedad, incluso matarnos, que las personas, seres queridos, familiares, etcétera, mueran. Entonces, dice, tienen que ser estudiadas a través de cuidar el estado del aire como único medio de transmisión de epidemias. No corresponde, porque no las dos no se transmitían por el aire. Hay que tratar sus efectos exclusivamente con hierbas naturales por su gran poder antibacterial. Tampoco es correcto, necesariamente, y deben ser asumidas con criterios científicos para conocer el medio de transmisión y frenar su expansión lo antes posible. Así es correcta. Los animales domésticos deben ser eliminados de los hogares ya que son agentes transmisores de peste. Bueno, vimos acá en la primera, en la peste negra, que no corresponde. Las personas empezaron a matar a los gatos, pero no eran los gatos, no eran los animales domésticos los transmisores. Entonces, la opción C es la correcta. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 16. Lea la siguiente información. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se produjo en la Europa occidental entre los siglos XV y XVI. Es considerado como un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue un aporte del Renacimiento al desarrollo científico? Un aporte del Renacimiento al desarrollo científico. Recordemos que el Renacimiento fue un enorme estudio, un enorme movimiento que fue cultural, que logró que se concentrara ya no solo en la parte religiosa, en el teocentrismo, sino que tomar al ser humano como ejemplo, como punto de partida. Ejecución de estudios de los astros, la medicina, la biología, entre otras áreas, de forma más objetiva y apartada de los dogmas religiosos. Sí, parece ser la respuesta. Descubrimiento del uso de los combustibles fósiles como medio para producir energía. Esto fue hasta la revolución industrial en otra época histórica, varios siglos después. No corresponde. Demostración de que la ciencia es un campo de investigación incuestionable para el ser humano. No corresponde porque se contradice. Desarrollo de los primeros instrumentos mecánicos agrícolas que sirvieron de base para el desarrollo de la revolución rural. Tampoco corresponde. Y sí, la opción A, que es lo que describe el aporte del Renacimiento a la humanidad al desarrollo científico. Muy bien, vamos a la pregunta 17. Considere la siguiente información. Europa, siglo XVI, uno de los elementos más importantes a recordar sobre este acontecimiento impulsado por Martín Lutero y Juan Calvino, entre otros, es su significancia con respecto a una fuerte crítica y transformación sobre las cosmovisiones y prácticas monopólicas, no solo en términos religiosos, sino también políticos y económicos. Representó la inauguración de un movimiento religioso, social y cultural que se expandió por todo el continente,
Por lo tanto, los efectos pueden aún observarse hoy dentro de las sociedades actuales. La información anterior explica la importancia del movimiento europeo denominado Ilustración, Humanismo, Revolución Francesa, Reforma Protestante. Bueno, todos estos son movimientos que sí existieron y que forman parte además de algunos temas de estudios sociales a partir del noveno año. Pero en el texto específicamente vean que marcamos algunos elementos que forman parte de la Reforma Protestante. Martín Lutero, Juan Calvino, una fuerte crítica, transformación a las prácticas religiosas, etcétera. Entonces, la Reforma Protestante. Seleccionamos la opción D y la enviamos. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 18. Lea la siguiente información. Brindó un gran aporte en el proceso de exploración de los territorios de ultramar al Imperio Español a partir del siglo XV, ya que permitía orientarse, pues su principio fundamental está basado en la propiedad que tiene una aguja imantada de dirigirse siempre al norte por la atracción que ejerce el polo magnético de la Tierra. Vean acá, que igual seleccionamos algunos elementos con negrita para identificarlos, para darles mayor fortaleza y resaltarlos, porque son los elementos que nos van a permitir identificar la respuesta correcta. Entonces, vean que fue un proceso de exploración de los territorios de ultramar y permitía dirigirse siempre al norte. ¿Quién? ¿Cuál de estos instrumentos permite dirigirse siempre al norte? La brújula, por ejemplo. Cuadrante no, astrolabio tampoco y sextante tampoco. Sería la opción B. Fue un elemento muy importante. En realidad, todos estos elementos fueron claves en la expansión ultramarina europea, española y demás países hacia el continente americano, pero en este caso el texto describe específicamente a la brújula, que sirve para orientarse. Muy bien, vamos a la pregunta 19, una de las últimas preguntas de esta etapa. Vamos a leer primero la pregunta y luego los números. ¿Cuál es el número de los anteriores? Identifican dos causas económicas que incentivaron el proceso de exploración de los territorios de ultramar por parte del Imperio Español a partir del siglo XVI. Entonces, en este caso, dos causas económicas, vamos a buscarlas. Necesidad de reanudar el comercio con las Indias Orientales, sí, esa fue una razón económica que incentivó el proceso de exploración. Ellos pensaban que iban a ir por otra ruta, iban a llegar hacia las regiones de China, de la India, entre otras, a recoger las especies, a comerciar, a seguir comerciando, porque la ruta principal que usaban por tierra cayó en manos de los turcos otomanos a partir del siglo XV, específicamente el año 1473. Entonces, esa es una causa. Muy bien. Los deseos de la iglesia por expandir el cristianismo como religión universal. Sí, la iglesia tenía la idea de expandir el cristianismo como religión universal, pero no es una causa económica necesariamente. Entonces, sería una causa religiosa o cultural y no necesariamente económica. Entonces, la opción 2 tenemos que descartarla. Descartaríamos todas las que tengan 2 y nos quedamos con 1 y 4, 3 y 4. Además, ya dijimos que la 1 es, entonces tendríamos la respuesta. Expansión de las ideas socialistas sumado a los deseos de obtener fama y reconocimiento. Vean acá que nosotros tenemos que leer con muchísimo cuidado, porque los deseos de obtener fama y reconocimiento sí forman parte de una de las características o causas de la expansión ultramarina, pero, pero la expansión de las ideas socialistas no, eso no corresponde a esa época histórica. Entonces, se descarta la opción 3 y por tanto la 4 debería ser. Búsqueda de nuevas rutas marítimas comerciales, sí, ya que las vías terrestres estaban bloqueadas con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Entonces, muy bien, 1 y 4 es la respuesta correcta. Son dos causas económicas. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Recuerden que si ustedes están preparando para estudios sociales, APADI o bien para educación cívica, en el canal se encuentra disponible un resumen en PDF a la venta que incluye los temas. Acá en la descripción del video queda el número al que ustedes pueden escribirme si se encuentran interesados, quieren adquirir el resumen disponible a la venta. Vamos a continuar con la pregunta 20. Considere la siguiente información. Uno de los derechos fundamentales es la libertad religiosa o la libertad de culto, entendido como el derecho de cada ser humano a elegir de forma libre y consciente su religión, o bien a no profesar ninguna. La información anterior hace referencia a la tolerancia religiosa entre diversos grupos humanos. Esta es importante ¿por qué es importante la tolerancia? Y respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas no es correcto. Recordemos que debemos respetar a todos los seres humanos, sin importar su color de piel, su nacionalidad, su grupo, etcétera. Promover una sana convivencia social con las personas al evitar imponer una religión bajo la idea de que es la única y verdadera. Muy bien, esto sí es importante y parece ser la respuesta correcta.
Justificar la imposición de un dogma teológico a toda la sociedad. No podemos imponer a toda la sociedad ningún dogma, ninguna creencia, ninguna ideología, etcétera. Crear una sociedad en la que se incentive el menosprecio. Acá se descarta. No podemos incentivar el menosprecio de la libertad multicultural. Todos los seres humanos merecen respeto, merecen reconocimiento, merecen una calidad de vida. Entonces, y respeto en general a los derechos humanos. Entonces, la opción de no, porque menosprecio no corresponde. Seleccionamos. Muy bien, vamos a la pregunta 21. Estamos casi por finalizar esta segunda etapa. Importancia del diálogo para la convivencia social entre los diferentes grupos humanos. Permite que las diversas culturas interactúen con respaldo ante la diversidad y bien otro espacio. ¿Cuál opción completa correctamente este espacio como una importancia del diálogo para la convivencia? Asegura que las ideas y los pensamientos de los individuos sean uniformes. Esta palabra uniformes quiere decir que sean iguales para todos, para garantizar una sola ideología. No, recordemos que hay que respetar la diversidad, la multiculturalidad, etcétera. Entonces, no. Crear espacios para que en la comunión entre las personas predominen las ideas de los grupos mayoritarios. No, recordemos que no deben prevalecer las ideas de ningún grupo sobre otro. Debemos respetar los grupos minoritarios, mayoritarios, etcétera. Resulta esencial en el mantenimiento de las culturas y en la preservación de la autoafirmación. Sí, podría ser. Y por último, vamos a ver la opción D para descartarla o elegirla. Favorece el establecimiento de una única clase social como principio fundamental de los derechos de los pueblos. Bueno, no, esto no corresponde porque también es discriminar y no se puede. Entonces, la opción C sería la respuesta correcta para esa pregunta. Muy bien, y vamos a la 22 y última de esta segunda etapa del examen. Luego de la llegada de los españoles en el siglo XVI, uno de los cambios demográficos, es decir, en el aspecto poblacional más importantes que enfrentaron los pueblos originarios de lo que hoy es América, consistió en que, recordemos que entre los cambios demográficos hay un enorme descenso, un enorme impacto en la población autóctona, indígena, local, que se vio disminuida. ¿Por qué? Porque primero hubo unas enfermedades que traían los europeos, españoles y demás europeos a los americanos y que los americanos no tenían anticuerpos, no las pudieron resistir, por ejemplo, la gripe, la viruela, el sarampión, etcétera. Eso es un ejemplo que impactó muchísimo en el cambio demográfico y otro fue que a los pueblos originarios los obligaron a trabajar casi como esclavos y esto también lo perjudicó muchísimo. Disminución de la población mestiza debido a las leyes que imposibilitaron la unión entre los europeos y los nativos americanos, no corresponde. La rápida reducción de la población aborigen afectada en parte por las epidemias traídas por los colonizadores europeos, sí, ese es uno de los principales cambios demográficos. A eso se debe. La conservación de toda la población originaria como consecuencia de la convivencia pacífica con los conquistadores europeos. Bueno, no hubo ninguna convivencia pacífica, hubo una imposición y la población originaria se vio muy afectada. Murieron, algunos estudios indican que 40, 60, 100 millones de autóctonos de pueblos originarios en el continente americano. Hay diferentes versiones. El aumento de la población aborigen por los incentivos creados por los europeos, como la entrega de 10 cabezas de ganado por cada hijo, tampoco corresponde. Se vieron muy afectados. Entonces, la opción B es la correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, estamos llegando al final de esta segunda etapa del examen en video. Agradecerles por haber llegado hasta acá. Invitarlos a suscribirse al canal y nos vemos en las demás etapas, en la tercera y las demás etapas de este examen. Saludos.